Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido de nuestros programas, Antonio Turiel. Muy buenas tardes y bienvenido otra vez, Antonio. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Tenemos también a David, del blog Historia, Economía, Filosofía. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes a todos. Y tenemos también a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol. Hola, buenas tardes, un saludo. Lo primero, Antonio, agradecerte el que sé que estás ocupadísimo, lo sabemos todos, que tienes un montón de obligaciones y el que hayas venido a nuestro programa pues para tratar un tema tan interesante como el que vamos a tratar hoy, que es el agotamiento, la crisis de la industria del petróleo. Y sobre todo atendiendo a lo que es el modelo ETP. Es un modelo que sacó el Hills Group hace poco tiempo relativamente, y sobre el que has trabajado tú mucho a petición del Foro de Transiciones de FUEM. Antonio, a mí me gustaría que comenzaras primero diciéndonos qué ha sido exactamente este encargo que te han hecho, del que ha salido un post bastante complejo técnicamente que has publicado en tu blog, pero que ha tenido una gran repercusión de cara a desacreditar este modelo que se ha utilizado, el modelo ETP, y que pintaba básicamente un panorama negrísimo para la industria del petróleo durante la próxima década. Sabemos que tú eres una persona plenamente consciente y que ha trabajado muchísimo en los problemas que hay con la industria del petróleo, en los problemas que hay con abastecer esa demanda insaciable de petróleo que tiene nuestro sistema económico, y por ello mismo sorprende que hayas llegado a estas conclusiones tan negativas sobre el modelo ETP y a la vez le da mucha más credibilidad. Por supuesto, no lo podemos evitar. Adelante, Antonio, coméntanos. Bueno, comienzo por el principio, por el encargo que me hizo el Foro de Transiciones de FUEM. Este es un encargo que me hizo Jorge Riechmann en diciembre porque durante los meses anteriores había causado cierta sensación la publicidad que se le había dado al trabajo que había hecho The Hills Group con este modelo, con el modelo ETP. Parece ser que la versión original del modelo data de 2013, pero el modelo empieza a ser conocido a partir de, digamos, una revisión un poco más profunda, que ya pone más detalles, que data del 1 de marzo del 2015. En el verano del 2015, Hugo Bardi, que es un especialista bastante conocido en los ambientes relacionados con el pico y el agotamiento de recursos en general, de recursos naturales en general, publica una serie de 3 artículos que sacan una serie de conclusiones sobre la evolución futura de la industria extractiva de petróleo durante los próximos años, firmados por un geólogo que se llama Luis Arnaud, que es cercano al Hills Group, no sé si está realmente integrado en él o no. Y este señor pues hace una serie de consideraciones, estudia, explica cuál es la situación actual de la industria, la altísima desinversión que se está produciendo, que es cierto, se está desinvirtiendo a un ritmo muy grande porque la industria no es capaz de ganarse bien la vida, de compensar siquiera sus gastos con los precios del petróleo que teníamos, incluso cuando eran altos en el trienio del 2011 al 2014, no digamos ya ahora, que están por la mitad de precio, y que esto está llevando a una desinversión masiva, que esta desinversión masiva lo que va a llevar es a una escasez de petróleo en los próximos años, y que poco a poco lo que va a pasar es que la industria se va a centrar cada vez en los yacimientos más productivos, y que rápidamente estos se van a agotar y que lo que va a quedar son yacimientos con muy poco rendimiento energético, ¿no? Lo que se llama energía neta. Y a resultas de esto, y basándose en el modelo, Luis Arnaud, porque sus artículos son artículos cualitativos, pero él dice que se basa en el modelo este, llega a la conclusión de que la industria del petróleo dejará de producir energía neta tan pronto como el 2030, es decir, en unos 13 años a partir de ahora. Lo que quiere decir que esencialmente hacia el 2030 toda la industria del petróleo habría quebrado o quebraría, ¿no? Lo que quedase en aquel momento. Claro, esto tiene unas implicaciones absolutamente dramáticas, porque quiere decir que nos queda poco más de una década para hacer la adaptación, en realidad menos, porque lógicamente se va produciendo un efecto de desmoronamiento progresivo, y esto hace sonar todas las alarmas. En julio yo republiqué los posts de Luis Arnaud en mi blog, porque me asoció a la traducción un lector,
yo esencialmente vi que, bueno, pues las premisas de las que partí eran razonables, las conclusiones me parecen un tanto extremadas, ¿no? Porque yo estoy convencido de que va a haber una serie de interacciones con la economía por una parte, por otra parte con otros recursos naturales que no van a llevar a un escenario tan extremo. Pero digamos que en líneas generales lo que está diciendo es semejante a las cosas que decimos nosotros, no con estos plazos tan cortos. Y bueno, él es una persona con experiencia en el sector y bueno, hay que reconocer que de una manera un poco acrítica yo pues acepté sus posts, publiqué las traducciones, que no las hice yo, y ya está, ¿no? Y un poco pues me olvidé, ¿no? Porque de vez en cuando pues no es la primera vez que se oye mensajes un poco dramáticos en ese sentido. Tenéis que pensar que además también en estos meses se ha publicado un informe de HSBC, que no sé si lo habéis comentado alguna vez en el programa, que no con los plazos tan perentorios, pero también esencialmente contempla un escenario de precios altos, de alta volatilidad, incluso escasez de petróleo en los próximos años, justamente por el mismo problema, ¿no? Porque las empresas petroleras desinvierten, porque ya no se ganan tan bien la vida, porque los petróleos que quedan por explotar son muy caros, etcétera. Entonces, como digo, se crea un caldo de cultivo muy con cierta agitación y cierto interés por este modelo. En diciembre a mí me encargan que lo analice, que lo estudie teóricamente, las fórmulas que se dan en el modelo y que mire a ver si esto tiene cierta consistencia teórica y demás. Yo pues dije que sí, que vale, que ya me lo miraría, ¿no? Y bueno, quedamos para el 20 de febrero para hacer una sesión ahí. ¿No? Yo reconozco que bueno, que fui bastante eh, de culo durante todas las semanas que vinieron después. Entre medias estuve en Chile en un evento muy interesante, el Congreso del Futuro, que, bueno, eso todavía también para comentar en sí mismo. Y luego tuve otros viajes, otras historias, y en un momento dado por fin me lo miro y bueno, pues veo que hay deficiencias gravísimas, tan graves que hace impensable que el que lo ha derivado no se haya dado cuenta de que el modelo no tiene ningún sentido. Entre medias, Carlos de Castro, que también le cargaron que esto mirara para intervenir la financiera, pues también hace comentarios, sobre todo sobre la parte de tratamiento de datos. Y bueno, pues cuando llegamos a la sesión, pues creo que para las mayoría de las personas que no eran conscientes de que íbamos a hablar de estas deficiencias, los organizadores sí, porque les habíamos avisado unos días antes, pero la mayoría de las personas pues creo que fue una sorpresa y a mí esto, bueno, también produce un cierto sentimiento de pesar porque yo estoy convencido de que había la intención, había el interés de intentar llevar a un debate político más general este tipo de problemática y me da la impresión de que este acto fallido, ¿no? De que este modelo al que se han puesto tantas expectativas sea una barbaridad, pues ha llevado a que todo esto se ralentice, porque es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, si tú tienes a alguien que está defendiendo unas posiciones que son muy cercanas a las tuyas y después pues ves que se desacredita por lo que se basa, pues no tiene ningún sentido, pues al final, de alguna manera, también tu posición queda perjudicada, ¿no? Incluso aunque seas tú mismo el que digas, no, es que mira, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Esto pasa muchas veces también, por ejemplo, con los alarmistas del cambio climático, ¿no? Hay que también ir con cuidado de no dar demasiado pábulo a gente que son especialistas en exagerar los problemas que ya son graves de por sí. Y gracias, Antonio, a que os habéis dado cuenta a tiempo antes de que esto llegue más allá y pase a otro ámbito, como un ámbito político o un ámbito de medios de comunicación masivos, ¿sí? Vamos, Sí, a mí la verdad es que en ese sentido me dio bastante miedo, pero bueno, creo que ellos tuvieron la prudencia de esperar a tener una asesoría científica antes de darle más importancia o más peso a esto. En fin, entonces, bueno, no quiero extenderme mucho porque sería muy pesado y no creo que sea de interés general. A explicar por qué el modelo es tan deficiente. Como digo, Carlos analizó más el tratamiento de datos, yo también hice mi parte de análisis y lo expliqué en la sesión, pero en el post me centro sobre todo en el análisis de la parte teórica, porque la parte teórica es que realmente no hay por dónde cogerlo. O sea, esencialmente todo consiste en que al principio de la derivación, porque por unas fórmulas no muchas, 5 o 6, y tampoco muy grandes, pero claro, pones la palabra entropía y la gente ya, ostras, ya se asusta, ¿no? Y entonces es un poco ya, creo que la mayor parte de la gente, sobre todo los analistas, pues desconectan y van directamente a la parte de gráficas y a la parte de resultados, ¿no? Y es importante mirarse la parte de la teoría a ver si tiene sentido o no. Entonces, bueno, pues exponiendo de una manera muy simple, ellos dicen que van a calcular la variación de entropía de todo el sistema de producción, refino y distribución de petróleo mundial. Y en realidad, cuando te lo miras, su ecuación es una simplificación únicamente de los cambios de entropía que tienen lugar en el depósito de petróleo donde se está extrayendo el petróleo, ¿no? O el promedio de los depósitos de petróleo del mundo donde se está extrayendo. Hacen luego una serie de aproximaciones que algunas están mal hechas, que además con errores de los que yo les suelo decir a mis estudiantes, vete con cuidado cuando hagas esto,
porque esto no tiene por qué ser cierto, y entonces, bueno, pues se hacen varias aproximaciones que son incorrectas, que además es muy fácil de demostrar que son incorrectas. Al final llegan a una ecuación sobre el ritmo de producción de entropía, ¿vale? Y en un momento dado, pues en un nuevo truco de magia, con lo cual te digo que es que a mí me queda claro que el que lo ha derivado sabe perfectamente que esto no tiene ningún sentido, dicen bueno, que lo que está pasando aquí es que puedes identificar el ritmo de producción de entropía con la energía la energía mínima que se necesita para hacer funcionar el sistema de producción, refinado y distribución de petróleo, lo cual es absurdo, ¿no? Porque la entropía es otra cosa, ¿no? La entropía no lo explicaré, pero la entropía esencialmente es una medida del grado de complejidad de un sistema o cuántos estados son accesibles dado el sistema. Se suele decir, es una medida del desorden del sistema, ¿no? Es algo parecido, no es exactamente eso, pero en todo caso es una cosa estructural. Te está diciendo, bueno, pues si tienes un sistema que es más probable o un sistema que es menos probable, ¿no? Es mucho más improbable que todas las moléculas de aire de una habitación se pongan todas juntas en una esquina que estén todas distribuidas a lo largo de toda la habitación. Por la entropía, básicamente, lo que viene a medir es esto, ¿no? Como de probable o no de probable es una cierta configuración dada una cierta observación. Y esto no tiene nada que ver con la energía, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Esto tiene que ver con el calor, con los flujos de calor y demás. Entonces, de hecho, cuando te miras la ecuación, lo que están calculando esencialmente es la cantidad de calor que se extrae del yacimiento. Pero es que además le sale exactamente eso. O sea, lo que está saliendo es pues que le da exactamente la misma ecuación que, joder, que pueden estar utilizando los niños de secundaria, para decir, oye, si la cantidad de calor para cambiar un grado, la temperatura de un gramo de agua es una caloría, pues si cambio tantos grados son tantas calorías, o si cambio tantos gramos, pues son tantas calorías. Pues es esta ecuación la que le sale, ¿eh? Al final es una ecuación muy tonta, y justamente como la ecuación es tan tonta, es bastante fácil de ver que en el camino han hecho algo mal. Además, bueno, hay errores de signo, que decir esto es un calor que pierde el sistema, no que lo consume. Pero en el fondo, al final, después de dar muchas piruetas y demás, pues lo que están obteniendo básicamente es cuánto calor desprende el petróleo que se saca del reservorio. Es esto lo que calculan en realidad. Por más que lo nieguen, porque yo te digo luego discusiones por internet, bueno, es que esto ha creado bastante revuelo y no os podéis imaginar la cantidad de emails que he tenido, que incluso hablando con los promotores de este informe, que bueno, menos guapo me han dicho de todo, evidentemente. He intentado discutir con ellos en un tono así colegial, pero al final, lógicamente, las cosas pues acaban yendo mal porque no les gusta lo que dices. Entonces, como evidentemente lo que obtienes es una cosa tonta y trivial y que no tiene nada que ver con el problema que se quiere analizar, que como digo es la cantidad de calor que desprende el petróleo que se extrae de un reservorio, empiezan a hacer toda una serie de trucos de magia, de formas de dividirlo por no sé qué, lo divido por no sé qué, me sale una curva que tiene no sé qué forma, luego para que no, como no me acaba de dar bien, pues giro la curva, pero está todo lleno de cosas así, ¿eh? Y al final, después de amañarlo un poco para que dé, pues da una cosa que se parece algo a lo que ha pasado los últimos años. Hay muchísimos errores en conceptos económicos. En un momento dado, ellos, como están poniendo la relación que hay entre el volumen de petróleo producido o el grado de agotamiento que ellos estiman de los yacimientos y el precio del petróleo, les sale una curva pues prácticamente exponencial, pero esto lo hacen con dólares nominales, no con dólares que descontan la inflación, con lo cual es que están dando a entender que la inflación es fruto únicamente del estado de agotamiento de los pozos de petróleo, lo cual es mentira, es una cosa que se sabe perfectamente que es mentira. Es decir, bueno, habría para hablar horas y horas y horas, pero lo que te digo, lo que se ve muy claramente es que el que ha hecho la deducción por fuerza ha de saber que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dice que es, no tiene nada que ver con la energía que se consume en el sistema de producción, distribución de refinado y distribución de combustibles derivados del petróleo. Y digamos que toda la parte final del informe lo que se dedica es hacer malabarismos para que parezca que da algo y al final, lógicamente, acaba dando pues lo que ellos quieren que dé. Es una curva que esencialmente colapsa pues hacia el año 2030. No, Y en resumidas cuentas es esto, no hay nada más. Pero antes de dar paso a David, a mí me gustaría, Antonio, hacerte una pregunta. ¿Con qué sentido tiene hacer esto? Hacer un trabajo tan burdo, lleno de tantos problemas, de tantos errores, que llega a conclusiones que para nada se pueden extraer pues de los datos de los que han partido. No lo acabo de entender. ¿Qué finalidad puede tener esto? The Hills Group es una pequeña consultoría energética y ellos, de hecho, en el informe varias veces dicen que para tener mejor idea de cómo se tienen que hacer las inversiones en el futuro, se tiene que tener en cuenta el problema del agotamiento de los recursos del petróleo, y entonces ellos recomiendan a los inversores que se asesoren y ellos desarrollan este modelo
con la intención de demostrar que ellos tienen una herramienta útil, que además de hecho fue capaz de predecir lo que pasó en estos últimos años con la caída del precio tan abrupta y todos los problemas de desinversión que están dando ahora. Yo el único sentido que yo le veo es el económico, es decir, Ah, yo digo, lo tengo claro, yo tengo un producto muy sofisticado que es capaz de predecir el futuro. Venid a mí que yo te asesoraré cómo tienes que hacer tus inversiones de cara al futuro. Yo creo que este es el único sentido posible que tiene. que es que el grupo ese dato me faltaba a mí, que no sabía que este grupo era una consultoría y que vivía de vender algo a los clientes y que esto podía ser una herramienta de marketing para poder vender mejor su producto a los Ahí clientes. está. Yo creo que es la única explicación que tiene. Ya. Bueno, eso desde luego tendría sentido y desde luego en el mundo de la inversión estamos hartos de ver vendedores de humo que llegan con un modelo, llegan con otro y le tratan de vender esto a los inversores haciéndoles creer que ellos con esto tienen una ventaja sobre el resto de inversores, sobre el resto de agentes económicos del mercado. A la gente que nos escuche y que esté acostumbrada a temas de mercados financieros, a temas de inversiones, sabrá que está a la orden del día en ese sector. Lo que pasa es que en el mundo de la energía, la verdad es que sorprende un poquito. Bueno, Bueno, porque todos estamos encaminando a una situación nueva y lo grave es la importancia, digamos, más política que se le ha dado a esto. Porque si hubiera sí, sido un negociete de unos, pues mira, pues ya está. pues, Estafadores hay muchos, no pasa nada. pues, pues menos mal que el tema yo ya he leído referencias en medios anglosajones al trabajo que has hecho tú, al que ha hecho Carlos de Castro, y desde luego en estos sitios que están muy relacionados con el peak oil, que están relacionados con el mundo de la energía, hasta ahora todo lo que he leído es positivo hacia lo que habéis hecho, desde luego. David, coméntanos qué te parece lo primero el informe de Hills Group, el modelo este ETP y luego todo esto que nos ha comentado Antonio, que por cierto es bastante escandaloso y menos mal porque el daño, si llega a llegar esto más adelante, el daño que podía haber hecho al movimiento ecologista. Adelante, Sí, la verdad David. es que es bastante alucinante, ¿no? Yo la verdad que no lo conocía. Había oído alguna vez que otra que había un modelo por ahí, pero no me había metido a profundizar para nada. Cuando el Antonio escribió su post en su blog discutiendo los fundamentos científicos del modelo, pues claro, ya después, aparte de leer con bastante atención lo que escribía Antonio, también me fui directamente al modelo, bueno, lo que hay publicado, que es un extracto de 65 páginas, ¿no? del modelo, que me lo estuve revisando, bueno, para ver un poco si efectivamente, porque Antonio hace un resumen, digo, a ver qué es lo que hay. De verdad que es verdaderamente escandaloso. O sea, bueno, yo no soy físico, he estudiado ingeniería, pero bueno, con la base ya de termodinámica y de lo que uno estudia en la carrera, la base científica que nos dan, ya de verdad que suena a broma, ¿no? Cuando se lee un poco detenidamente ese informe, la verdad es que suena a chiste, ¿no? ¿Cómo puede defenderse tamaña cantidad de herejías, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? De la demostración o de la lógica incluso, ¿no? De cómo la concatenación de causas o de deducciones lleva hacia inventos completos, ¿no? Pues ya, bueno, el tema es que después eso es la parte, digamos, que donde presuntamente está el fundamento de la evolución, digamos, del agotamiento del petróleo como fuente. Después la parte ya económica, como bien ha explicado Antonio, es también demencial, o sea, no hay por dónde cogerlo en muchos casos, ¿no? Y hay una presunta correlación que Luis Arnux también ha comentado en algún artículo, como ha comentado también Antonio, que ha escrito, donde se dice que el modelo predice el precio del petróleo en los últimos 56 años. Predecir el pasado es verdaderamente fácil. Yo puedo hacer 60.000 correlaciones ahora mismo que predicen exactamente lo que pasa, lo que va a pasar, lo que ha pasado. El problema es que eso en el futuro también sirva, ¿no? Es un poco la causación y la correlación, es siempre un error grave en este tipo de cosas, porque el hecho de que prediga algo no significa que fenomenológicamente tenga un fundamento, ¿no? Sobre causalmente. Entonces, bueno, pues la verdad que es un verdadero engendro, una cosa
Y claro, como comenta Antonio, evidentemente, el grupo bueno, desde que hay que pagar para tener acceso al modelo, el modelo completo, hasta que, bueno, son asesores o pretenden ser asesores de empresas por ahí de inversión, de gobiernos, de muchísima gente. Entonces, bueno, pues esto es un chiringuito, es una consultora. Y lo que pasa es que han intentado, digamos, en vez de hacer algún tipo de correlación basado en, no sé, en un tema empírico o de otro tipo, como se hace en otros casos, basado, por ejemplo, como la curva de Hoover o otros en datos empíricos históricos de lo que ha ocurrido en yacimientos individuales con una extrapolación a yacimientos globales o los trabajos de la Herrer, etcétera, sobre los mecanismos de agotamiento, etcétera. Ellos han pretendido ir un paso más, ¿no? Ellos han pretendido apoyarse en verdades, digamos, en leyes universales, indiscutibles, verdades que no se, digamos, que digamos imponen, ¿no? Que es una ley física y además una ley termodinámica, ¿no? Que digamos eso representa, bueno, una escala, pues, una cosa muy alta, ¿no? El hecho de ya no ser un grupo consultor más bien pensado en temas financieros, sino que tiene un soporte termodinámico y físico y energético que avasalla cualquier crítica en contra, ¿no? Yo supongo que viene por ahí un poco ese intento que han hecho de fundamentar eso en términos, digamos, muy de ciencia básica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que van por ahí los tiros y por eso al final han intentado hacer esto, ¿no? La verdad que no demasiado tiempo creo han engañado, bueno, entre comillas, a mucha gente, ¿no? Porque la verdad que el modelo cuando hacen búsquedas en internet aparece por ahí citado en 20.000 sitios y la verdad es que es sorprendente cómo han ido consiguiendo credibilidad en muchos ámbitos, hasta que la ha llevado, digamos, su obra, entre otras cosas, gracias al magnífico trabajo de desmontaje de Antonio y de algún otro más. Entonces, bueno, pues a mí me recuerda, porque toda esta tendencia de personas que están quizás más en el ámbito financiero, el ámbito de consultoría, me recuerda mucho otros tipos de modelos que ha habido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, la gente recordará el fondo LTCM, Long Term, LTMC, perdón, Long Term Management, perdón, a ver si recuerdo exactamente el nombre porque me baila un poco el nombre. Es el LTCM, sí, Lord Capital Management o algo así, que fue un fondo que fue creado por dos premios Nobel de Economía, Robert Merton y Myron Scholes, que ellos hicieron un modelo basado también en un modelo de difusión, digamos. Es también intentar buscar un fundamento, en este caso, de la difusión, de las ecuaciones de difusión, etcétera, para justificar un comportamiento de una serie de agentes, ¿no? En este caso, relacionado con la inversión en activos financieros, en bolsa, etcétera, ¿no? Una cosa de tratar de indagar en el fondo de lo que las personas o las cosas hacen, un fundamento físico, ¿no? Bueno, el fondo en el año 98 casi lleva al traste a todo el sistema financiero mundial y hubo que hacer un rescate grandísimo, ¿no? Y bueno, que yo sepa, los premios Nobel esto no devolvieron ni el Nobel, ni el dinero que ganaron, ni nada de eso. Y otros casos, bueno, pues es una tendencia general del mundo de la economía, el intentar hacer un símil o un metáforas o aproximarse al tipo de validez, digamos, de social que tienen las ciencias físicas, las ciencias duras, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los equilibrios walrasianos, que como pasa en la historia, en este caso, por la época que era, finales del siglo XIX, principios del XX, el modelo era mecánico, ¿no? El modelo de tensión de muelle, etcétera, de los equilibrios. Como eso va cambiando con el tiempo, también va cambiando las metáforas que usan los economistas y los financieros. En el caso de Samuelson, por ejemplo, ya hay un tema de la termodinámica, ¿no? Es intentar buscar una explicación en el caso particular de Samuelson y después las teorías neoclásicas están muy basados en términos, en comportamientos que se pueden aproximar a la termodinámica, ¿no? Eso es una constante total de esto, del tema económico en particular, el tema de financiero, etcétera, de buscar una suerte de aproximación a una justificación física
de lo que ocurre, ¿no? Eso la verdad que es muy complicado porque son, desde mi punto de vista, son ámbitos muy diferentes porque hay un tema social y un tema de unas dinámicas políticos sociales que no son representables, culturales, de narrativa, etcétera, que no son representables físicamente, a pesar que se intenta una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos intentos, bueno, por ejemplo, lo que ha ocurrido con con el comportamiento, la predicción que hace la economía neoclásica de la crisis de 2008, ya se ha visto que no funciona, ¿no? Ese tipo de modelos en el ámbito complejo, pues no modelo. El tema de los precios, por ejemplo, que dicen que aciertan, etcétera, lo que ocurre, bueno, hay periodos enteros en ese mismo informe que lo han quitado de en medio, ¿no? El periodo, por ejemplo, de 1980 a 1985 se considera anómalo y está fuera del análisis, ¿no? Son como outliers, son puntos que están fuera, ¿no? Pues que desgraciadamente, como le pasó al fondo LTCM, etcétera, hay periodos donde lo que ocurre está fuera del análisis, o la crisis de 2008, etcétera. Es que vivimos continuamente fuera de lo que es el equilibrio, de lo que son las hipótesis de uniformidad, de difusión, de intercambio termodinámico tranquilo, digamos, cerca del equilibrio, etcétera. Es que el mundo está construido de otra manera distinta, ¿no? Las sociedades, las personas, los grupos humanos, etcétera, se comportan frecuentemente de una manera que no es tan reduccionistamente predecible. Y en general, por ejemplo, a mí otro, aunque ya fuera de este ámbito, es otro aspecto que también me resulta curioso, ¿no? Por ejemplo, el símil informático o cibernético para explicar el cerebro, ¿no? Es otro. En el campo de la medicina ocurre igual, ¿no? Cómo se traslada las metáforas o los paradigmas científicos al ámbito de la medicina, ¿no? Desde, por ejemplo, las teorías galileanas del calor, del frío, transportando el comportamiento de los elementos que se decían que existían, según Empédocles, hacia el comportamiento de la salud, ¿no? Anteriormente incluso estaba el símil de los humores y relacionado con la distribución del agua, porque hacían una simetría o una metáfora respecto a las irrigaciones, ¿no? La época de los imperios irrigadores. Y ahora, pues, el símil informático, donde se presupone, sin ningún tipo de prueba, de que lo que el cerebro hace son algoritmos, ¿no? Se ejecutan algoritmos, que hay un mecanismo de almacenamiento físico de la información que se recupera según una serie de secuencias, etcétera, lo cual forma parte simplemente, desde mi punto de vista, de una metáfora. No es nada que se parezca, y probablemente una metáfora que con el tiempo se verá, pero me temo que no es útil para explicar un poco el comportamiento de la conciencia, el comportamiento de fenómenos que no son fácilmente reproducibles algorítmicamente, como ocurre, por ejemplo, con el genoma, con esa explicación también cibernética o de explicación, como decía Dawkins, del CD-ROM, ¿no? Del CD-ROM donde está guardada la información que reconstruye tridimensionalmente el cuerpo, ¿no? El problema de la embriología, de cómo se desarrolla la forma física de los organismos a partir de células que son exactamente todas iguales, etc. Hay una cantidad de problemas que se tratan de solucionar aludiendo en muchos casos a fenómenos de otro ámbito, básicamente buscando siempre la legitimidad física, ¿no? De la física dura, de las ciencias duras, de aquellas que se supone que están completas y radicalmente probadas, ¿no? Donde no se puede dudar, ¿no? Y un poco pues viene esto de aquí, ¿no? Yo creo que, como habéis comentado, creo que está muy bien que este tipo de cosas se pongan de manifiesto, independientemente que las conclusiones puedan parecerse a algunas predicciones que hacen otras personas o los miembros que lo han, digamos, desmontado esto, como Antonio, etcétera, sobre que efectivamente se está dando un agotamiento progresivo, que efectivamente vamos a una situación de cada vez menos energía de buena calidad disponible. Todo eso es cierto y el modelo de alguna manera lo predice, aunque creo que el dato que he visto por aquí para agotamiento, digamos, final de la energía es alrededor de 2022. Habéis citado 2030, yo aquí he leído por algún lado 10 años después del 2012, algo así como 2022, no sé si después lo han trasladado un poco más tarde, pero bueno, son unas previsiones completamente, digamos, catastrofistas. Y creo que va un poco en el sentido de eso, de dar a conocer por el hecho del tipo de justificación que tratan de manejar, que sea una fundamentación física dura,
Y por otro lado, además, siendo muy catastrofistas, son dos componentes que creo les catapulta que, por ejemplo, nosotros estemos ahora mismo hablando de, ¿no?, personas de otra zona del mundo, de otro ámbito, pues estemos discutiendo precisamente sobre un modelo hecho por unas pocas personas que trabajan como consultores financieros o económicos en Estados Unidos, ¿no? Un poco, creo que han conseguido despertar ese afán, porque hay una parte a lo mejor de la sociedad que requiere una base sólida para defender a lo mejor algún tipo de fundamento de este tipo. Y por otro lado, el aspecto también un poco catastrofista creo que también hace que se le ponga, bueno, que le dé relevancia o que se le dé más información, ¿no? Yo creo que está muy bien desmontar este tipo de cosas, porque cuanto más tarde se hagan, más daño hace, ¿no? Sobre todo si se se defiende este tipo de argumentaciones o este tipo de informes y de previsiones sobre el futuro, ¿no? Que creo que está bien desmontarlo, a pesar de que hace cierto daño en el sentido de que a lo mejor se desaprovecha la oportunidad de precisamente poner sobre la mesa este tipo de problemas, ¿no? Pero en cualquier caso son cosas que por rigor, por profesionalidad, es como decían de la BBC, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, que la BBC seguía transmitiendo las derrotas de los ingleses en Singapur o el desembarco de Dunkerque, o porque contaban con que lo creían en la derrota para que después lo creyeran en la victoria, ¿no? Dijeron muchas veces, ¿no?, la BBC, que ellos se empeñaban en explicar que efectivamente habían sido derrotados los aliados aquí y allí, pero cuando llegó la época de las victorias, igualmente tanto los amigos como los enemigos creían lo que decía la BBC, ¿no? Pues un poco forma parte de la dureza de defender una serie de argumentos, el hecho de que a veces pues hay que efectivamente desmontar los argumentos de determinadas personas que apoyan lo que a lo mejor en cierta manera se está defendiendo. Yo creo que está muy bien lo que se ha hecho. Oriol, adelante, danos tu opinión. ¿Qué te ha parecido este trabajo que han hecho Antonio y Carlos de Castro? Y bueno, efectivamente, que sobre todo, ¿qué te ha parecido la difusión tan grande que ha tenido este modelo que como han destapado y nos ha explicado perfectamente Antonio, pues era realmente una auténtica chapuza? Pues vamos. Pues entrevistamos en Radioactividad hace un par de meses y preguntamos sobre el modelo ETP a Fernando Puig Vilar, ¿no? Yo, sinceramente, por mi parte, leí el modelo, me quedé bastante sorprendido con las conclusiones, pero no detecté a primera vista. Sí que comenté varias cosas sobre todo el hecho de que solo contemplase la producción de petróleo convencional como sistema cerrado. Entiendo que bueno, hay una combinación de fuentes de energía y que eso crea una matriz que sería mucho más compleja de analizar que solo el hecho mismo del petróleo convencional, que ya está en declive además, ¿no? Entonces, pero por otro lado, sí, estuvimos hablando de los diversos modelos que hay, ¿no? De los límites del crecimiento, de la dinámica de sistemas, etcétera, ¿no? Así que yo no, pues un poco me pasa como lo que comentaba David, a toro pasado es fácil decirlo. Yo no es que me creyese el modelo ETP, porque sí que yo personalmente el que más conozco de estos modelos es el de los límites del crecimiento y es el que mejor entiendo. Este pues será un tema muy físico para mí para poderlo entender así a primeras, ¿no? Y nada, lo que es interesante es si podemos tener algún modelo que nos pudiera servir de guía, ¿no? Está muy bien que hayamos desacreditado era muy catastrofista. Hay otro que siempre me ha chirriado también, muy catastrofista, que es la teoría del Dubai. Si los oyentes que conozcan el tema colapsista, pues lo conocerán. Se basa en la energía per cápita que utilizamos, ¿no? Y en base a eso proyectan el colapso de la civilización en función del descenso de esa energía per cápita, ¿no?
A mí siempre me ha parecido muy horroroso ese modelo, ¿no? Es demasiado terrible y demasiado, no sé, básico, ¿no? Quizás podríamos aprovechar también para analizar algunos de estos modelos y hablar qué modelos nos podrían ayudar en esta situación, ¿no? Qué modelos son útiles. Y eso es para mí realmente la lección más importante a aprender de todo esto. Bueno, pues para eso tenemos aquí a Antonio para que nos explique exactamente en qué situación crees, Antonio, que se encuentra ahora mismo el conocimiento sobre qué nos puede parar el mundo de la energía de cara al futuro. Tenemos modelos que nos mejores que este, que como nos has descrito es un auténtico fiasco. ¿Con qué contamos ahora mismo? Bueno, justamente una de las cosas en las que un proyecto en el que yo estoy trabajando, justamente con la gente de la Universidad de Valladolid, Carlos de Castro incluido, y otros equipos europeos dentro de un proyecto europeo que, bueno, que ha recibido una financiación considerable, es para desarrollar un modelo de estos de dinámica de sistemas semejante al del Limits to Growth o World 3, pero bueno, incluyendo una serie de variables que en el World 3 no estaban, ¿no? Existen unos cuantos modelos típicamente de dinámica de sistemas, porque cuando tú quieres modelizar algo tan complejo como es, yo qué sé, el sistema económico mundial, el sistema de producción de energía mundial, que evidentemente está muy ligado al sistema económico mundial, o cosas semejantes, pues tienes que recurrir a modelos que como mínimo hagan una descripción bastante detallada de las interacciones, si quieres, a un nivel efectivo, que es lo que se suele decir en física, es decir, sin llegar al detalle de todas las transacciones una por una, sí que tengo una idea de cuáles son las transacciones promedio, típicas, los volúmenes manejados, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el tipo de modelos que se desarrollan, sabiendo, como se sabe, que todos estos modelos, por su propia concepción y por su propia naturaleza, son modelos que tienen un comportamiento suave, porque al final se basan en ecuaciones diferenciales derivadas parciales, ciertamente, pero, bueno, perdón, al contrario, en derivadas temporales con funciones que no presentan saltos. Entonces, tú nunca vas a tener una disrupción de tipo catastrófico, tú nunca vas a poder predecir, porque por otra parte es absurdo, una guerra, por ejemplo, ¿no? O no vas a poder predecir un evento de, yo qué sé, pues un gran hallazgo o un gran problema en una explotación que compromete seriamente el problema de la explotación de un determinado recurso, pero es que a veces no puedes ni predecir interacciones que hay entre diversos materiales porque justamente no están modelizados porque nuestro conocimiento de la realidad es imperfecto. Por ejemplo, por un ejemplo muy concreto, ahora mismo hay una, hay una preocupación seria por la continuidad de las operaciones, por ejemplo, de Tesla Motors, que es, bueno, es otro de las grandes burbujas de este tiempo, ¿no? Toda la importancia que se le está dando al vehículo eléctrico desarrollado por Tesla, teniendo en cuenta que es una compañía que produce muy pocos vehículos y que de hecho está perdiendo dinero continuamente, pues ahora mismo hay una gran preocupación debido a la escasez de cobalto, porque la producción de cobalto mundial pues no es excesivamente alta, es otra materia prima que se ha visto bastante deprimida por el movimiento del petróleo en los últimos años, y dado el interés que ha tenido pues compañías sobre todo como Tesla en digamos, asegurarse el suministro de este material porque es crítico para sus vehículos, pues ha habido un grupo de especuladores que han decidido acapararlo físicamente, porque no es tan difícil, porque la producción no es tan elevada. Entonces pueden realmente comprarlo y almacenarlo, además, sin problemas de que se les estropee. No como el petróleo. El petróleo puede almacenar durante un tiempo limitado, durante unos meses, pero luego se va degradando, ¿no? Entonces se está encontrando con un problema que esto ningún modelo puede predecir, ¿no? Igual que no puedes predecir esto, puedes predecir infinidad de otros factores que tienen en cuenta. Entonces, cualquier modelo que uno haga, y esto es una cosa en la que uno tiene que ser muy claro, siempre va a ser una pálida aproximación de la realidad. Va a ser esencialmente una descripción de procesos generales que tienen lugar en la realidad, siempre suponiendo que no se producen toda una serie de factores que en la práctica se suelen producir. Entonces, bueno, si tú no haces ningún cambio radical, si no hay un problema muy grave, entonces con el comportamiento que típicamente tú tienes, básicamente vas en esta dirección. Y esto, cualquier modelo, por complejo que sea, esta es su capacidad predictiva real, ¿vale? Entonces, esto, lo primero, que es una cosa que también yo les suelo decir mucho a mis estudiantes, es no hay que confundir el modelo con la realidad, ¿no? Que está bien lo que ha dicho David, y es cierto, es decir, es que la realidad es mucho más compleja, tiene muchos más factores
y uno no puede caer en el reduccionismo, y aunque un modelo tenga, como por ejemplo tiene el modelo MEDEAS, 2.500 variables, no está describiendo, ni mucho menos la realidad. Está escribiendo pues la parte simple, la parte suave, la parte del comportamiento regular de la realidad. Queda un montón de realidad fuera de ella, alguna de la cual posiblemente no es ni numerizable. No se puede realmente integrar nunca dentro de un modelo de características numéricas. ¿Quiere decir esto que los modelos son inútiles? No, en absoluto. Porque los modelos lo que nos dan esencialmente es, nos están diciendo hacia dónde vamos si seguimos el camino que estamos siguiendo. Lo cual no quiere decir que no podamos dejar de seguirlo. Entonces los modelos hay que tomarlos como lo que son. Son herramientas para describir procesos generales y son herramientas para definir políticas que eviten aquellos resultados de los procesos generales que podemos predecir que van a pasar si los mantenemos, pero que no es obligatorio mantenerlos. Entonces, para mí esta es la utilidad que tienen los modelos de este estilo, que como digo, hay muchos modelos. Está también el propio modelo que utiliza la Agencia Internacional de la Energía, no recuerdo el nombre, pero hay una gran cantidad de modelos diversos que esencialmente tratan de, pues eso, describir el componente regular. Justamente en la reunión de Madrid, que Carlos aprovechó para comentar pues que existía este modelo MEDEAS, que es un modelo que incorpora toda una serie de variables que hasta ahora no se han tenido en cuenta, variables socioeconómicas, que tú además puedas condicionar el modelo con unos objetivos que sean de tipo político, ¿no? Por ejemplo, quiero tener una cierta tasa de paro o quiero conseguir un cierto crecimiento del PIB, ¿no? Suponiendo que esto sea accesible, ¿no? Pues el modelo puede funcionar bajo esas restricciones. Entonces, pues mira, si tú pones estas restricciones, el camino que podría seguir, le digo, los procesos generales tendría que ser estos, o a lo mejor te decir, pues mira, esto no es posible, ¿no? Y como digo, en ese sentido, pues el valor añadido que tiene Medeas para mí es este, la incorporación de una serie de variables que hasta ahora nos han tenido, lo cual es bastante complejo, ¿no? Yo creo que estaremos los 4 años trabajando en el modelo para intentar conseguir sacar algo y es posible que no acabemos ni de definir el propio modelo, ¿no? Pero en todo caso creo que el esfuerzo merece la pena. Y bueno, lo que he dicho, o sea, yo creo que hay que tomar los modelos por lo que son y al mismo tiempo yo creo que a veces tampoco hay que quedarse, que pasa mucho también, ¿no? Que hay una especie de adoración de la ciencia, como si la ciencia nos tuviera que decir cosas que ya nos dice el sentido común, ¿no? Es decir, hay tendencias de corto plazo que ya son bastante evidentes y que ya uno cualquiera puede predecir qué va a pasar si esta tendencia particular se mantiene. Por ejemplo, si el año 2015 hubo una desinversión en exploración y desarrollo, una caída de inversión del 25% y el año 2016 otra del 21%, es evidente que si seguimos haciendo esto, si la industria de extracción de petróleo sigue haciendo esto durante 3 o 4 años más, pues vamos a quedar con una cantidad de petróleo producida al cabo de pocos años que es muy inferior a la actual. Esto es una cosa de sentido común, no hace falta hacer ningún modelo para ver qué es lo que va a resultar, ¿no? Y de hecho a los modelos justamente les resulta difícil describir esto. Entonces, yo creo que está bien hacer un análisis de tendencia, yo creo que está entre los modelos como herramientas para entender los procesos generales y yo creo que hay que tener en cuenta que cualquier predicción que se haga siempre es una tendencia a relativamente corto plazo porque entre medias habrá un montón de factores que irán emergiendo, generalmente de tipo político y social, no solamente, pero fundamentalmente, que van a cambiar todo y que, bueno, de hecho es lo que queremos justamente. Lo que queremos es actuar de manera política y social para evitar los peores escenarios que se podrían producir si actuáramos de una manera ciega y estúpida haciendo siempre lo mismo sabiendo que está mal. David, ¿tú cómo ves ahora mismo el estado del conocimiento de cara a saber qué nos depara el mundo de la energía, en general el mundo de los recursos naturales, porque el mundo de la energía no es ni más ni menos que otro recurso natural, por más que sea el más importante de todos y especialmente el petróleo? Bien, sí, bueno, el tema de, o sea, evidentemente estamos ante recursos que son no renovables, eso ya todo el mundo creo que lo sabe, ¿no? Que no, lo que ya se sabe a nivel local es algo que se está produciendo a nivel general, o sea, el agotamiento de los pozos de petróleo, lo que ocurrió en muchos países, casos célebres como los de Inglaterra o muchos otros países de Oriente Medio incluso, etcétera, es que han ido perdiendo una reserva y eso es algo que está ocurriendo en general en el mundo. O sea, lo que sí está ocurriendo a la vez que se están agotando muchos campos petrolíferos, se está invirtiendo, como bien ha dicho Antonio Turiel, en los últimos años menos, se están descubriendo, porque hay una parte que es de descubrimiento, una vez que se descubren y se saben y se evalúan, después hay una parte de inversión y después hay otra parte ya de explotación. Entonces, desde los descubrimientos, que han bajado mucho en las últimas décadas, a la punta, según bueno, lo que he leído por ahí, Antonio también lo tiene publicado, es los años 50 y 60,
A partir de ahí ha ido decreciendo la tasa de descubrimiento, sobre todo en grandes yacimientos. Después el grado de inversión, que ha ido, sobre todo en los últimos años, ha ido cayendo en picado. Y en general, pues lo que se ve es que el petróleo, sobre todo aquel que es más barato, el que es más fácil de obtener y económicamente, como ese informe más o menos intenta explicar, tan desafortunadamente, pero bueno, al final llega a esa misma conclusión, es que cada vez, como ya llegó la HER y otros autores en los años 90, es que estamos cerca de eso, de que cada vez cuesta más trabajo sacar las cosas, cada vez más difícil sostener la misma producción de petróleo para una demanda siempre creciente. Y bueno, pues efectivamente es una tendencia que es clara. O sea, ya afinar si en el 2022 estaremos en una crisis que no la va a parar absolutamente nadie desde el punto de vista por el tema del petróleo en particular, o si va a ser el 2030, o si va a haber otros fenómenos previos que van a ralentizar ese crecimiento, etcétera. Ya esos forman parte ya un poco de lo difícil, ¿no? Luego la tendencia es claramente insostenible. Yo creo que lo hemos tratado ya en muchos programas que hemos hecho. La parte energética es una de ellas y para mí hay muchas otras más, ¿no? Es un conjunto de crisis anidadas, creo, donde estamos. Tenemos una crisis energética, efectivamente, que con el tiempo va a ir a peor, que ahora está un poco no visible por el tema de los precios del petróleo, que bueno, están quizá a valores como podían estar en alguna época de los 80 o 90 en términos reales, pero que bueno, que están ahí, que lo que cuenta Antonio y su descripción que hace sobre por qué es esto, pues para mí es válida. Después tenemos una crisis de los ecosistemas que es brutal, o sea, es una crisis que pasa desapercibido en gran parte, pero ya no nos pasará factura desde muchos puntos de vista, una crisis ambiental, una crisis de calentamiento global, etcétera. O sea, en general, creo que estamos en nuestra generación, nos va a tocar vivir una época con una serie de crisis que son sistémicas, no son crisis, digamos, locales, como podrían haber sido, no sé, la guerra civil. Yo creo que cada generación tiene una crisis o vive prácticamente una crisis fuerte, pero a nosotros creo que nos va a tocar una que va a ser sistémica, ¿no? Que no va a ser una crisis simplemente del ámbito donde uno vive, sino probablemente es una crisis que afecte al ser humano en general. Me temo que vamos a tener que pasar. Al final de eso, que lo que ocurre es que vamos a vivir como la teoría de Old Dubai y acabaremos poco menos que en la edad de piedra, hombre. Creo que esas predicciones totalmente catastrofistas, bueno, ya eso, creo, en mi punto, yo, por ejemplo, no las asumo, ¿no? Yo creo que en determinados colapsos históricos y recientes, hemos hablado en algún programa, por ejemplo, el caso de Cuba o de otros países, Bulgaria, los países del este, el caso particular de Bulgaria es clarísimo, ¿no? Y otros países que han tenido colapsos muy fuertes donde, bueno, pues o sea, ha habido efectivamente un deterioro de las condiciones de vida, pero no ha sido totalmente y absolutamente catastrófico, ¿no? No tiene por qué ser así. En otros casos sí ha sido mucho más catastrófico, ¿no? O ha sido peor. Pero en general, creo que lo que nos toca es, digamos, nos va a tocar vivir por una era en donde, bueno, pues desde muchos motivos, el ámbito financiero también es uno de ellos, que probablemente será, desde mi punto de vista, el primero que veamos. Ya hemos percibido un adelanto en 2008. Yo me temo que en unos pocos años podamos ver un evento aún peor, y creo que está todo relacionado, ¿no? Un poco, este tipo de crisis están todas interrelacionadas unas con otras, y bueno, pues creo que vamos a tener que pasar por ahí, por este tipo de crisis. Eh, si va a ser una catástrofe o no, en gran parte serán las decisiones que tomen las propias sociedades y la manera en que nos enfrentemos a ellas, ¿no? Desde luego, lo que no creo que vaya a ocurrir muchas décadas es esto que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Esta forma de vida, digamos, despilfarradora total de recursos, despilfarradora total de destrucción del medio ambiente, de destrucción acelerada del medio ambiente. Yo creo que eso no va a continuar muchas décadas, lo tengo clarísimo, sea por la parte de que sea, por la parte financiera, por la parte social, incluso de sostenimiento de las estructuras sociales que ahora damos por hechas, o por el tema de medioambiental y energético, ¿no? Yo creo que todo eso se va a conjugar para que no
no evolucione el mundo por la misma tendencia lineal que ahora nos parece que va a continuar. Yo creo que no soy tan catastrofista, aunque alguno me puede pensar al oírme decir esto que soy un catastrofista, que estoy prediciendo que se va a saltar en pedazos todo y vamos a morir todos y todo lo demás. No, en absoluto. Yo creo que el ser humano tiene una capacidad de adaptación inmensa, que tiene una capacidad de sobreponerse a shock y a situaciones duras muy grandes. En España, bueno, mi familia, conozco perfectamente lo que pasaron en su momento, en la guerra civil, la posguerra, etcétera, y creo que hay una adaptación grandísima a todas esas cosas. Y bueno, creo que nos va a tocar pasar por ahí, y en algún caso incluso hay situaciones donde a lo mejor, bueno, pues no te quiero decir que sea mejor que lo que ocurre, pero no tiene por qué ser una debacle total, no tiene que ser algo completamente negativo y absurdo y vano, ¿no? O sea, por ejemplo, los movimientos de transición, muchas personas que creo que están apostando incluso por formas de vida y por formas de relacionarse con los demás y reconstrucción de comunidades, etcétera, en un momento dado pueden ser incluso viviendo en unas determinadas condiciones más gratificantes que otros que viven en condiciones teóricamente de bienestar o de consumo, etcétera, mejores, teóricamente mejores. Entonces es muy difícil, pero como ha comentado Antonio, y en mi opinión también, es muy difícil prever el futuro. Lo que sí creo que es previsible es que nuestra tendencia al seguir operando de la misma manera se va a hacer cada vez más difícil y más insostenible. Oriol, ¿qué nos puedes decir de cómo ves ahora la situación de cara al futuro, la situación del mundo de los recursos de la energía? A mí particularmente, yo desde luego reconozco, David, lo que dices del tema del mundo financiero. Es más, creo que vamos a hacer muy probablemente una nueva crisis financiera dentro de los próximos años. Pero a mí, ya pasando a otro tema más físico, lo que más me preocupa es el tema del cambio climático. No sé qué piensas tú, Oriol. Bueno, creo que es el cambio climático probablemente es el factor más indeterminado, ¿no? O más disruptivo, ¿no? Que podría estar en ese modelo, afectando esos modelos de los límites del crecimiento, etcétera, ¿no? Que como bien ha explicado Antonio, pues realmente estos modelos lo que ayudan es a entender cómo se relacionan entre sí las variables. No, efectivamente no pueden predecir si hay que llamar a Bruce Willis para destruir un asteroide o en 15 días o cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que sí que va a ser el gran disruptor. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo el que haya estudiado geología, ¿no? Que a mí se me da me gustaba y se me daba bien y es quizás por lo que me interesé cuando hubo un problema de producción en el año 2003, ¿cuánto podemos producir? Etcétera, ¿no? Y esas preguntas me llevaron a averiguar, ¿no? Sobre el peak oil, ¿no? Y sobre todos estos problemas, bueno, si uno estudia geología podrá darse cuenta de que la velocidad a la que está sucediendo el cambio climático es absolutamente vertiginosa para lo que es el tiempo geológico de la Tierra. Sí que es cierto que ha habido el pico térmico del Eoceno, que quizás sea lo más parecido, y también fue aparentemente muy rápido. Bueno, pues las consecuencias fueron tremendas para el planeta, ¿no? Es muy fácil decirlo. Aquí todos nos imaginamos que aquí somos los de The Walking Dead, ¿no? Que el mundo se ha vuelto zombie y somos de los 10 que sobrevivimos, ¿no? Todo el mundo se imagina sobreviviendo, ¿no? Y eso distorsiona un poco la realidad, ¿no? Se pasaron por cuellos de botellas muy importantes o se ha pasado especialmente, por ejemplo, los seres humanos en la glaciación, ¿no? En la glaciación se sabe que hubo un cuello de botella muy, muy fuerte sobre el hombre de Cromañón, ¿no? Creo que es el gran disruptor. Luego también hay otro factor, el factor de esa pérdida de riqueza o esa pérdida de riqueza de la gente. Yo creo que se encuentra con
con que va a haber una tolerancia mayor a esa pérdida, ¿no? Lo que estamos viendo en el mundo es que la gente más o menos va aceptando, digamos que perdiendo un poco la memoria, ¿no? Esa pérdida de calidad de vida, ¿no? Paulatina, lentamente, ¿no? Realmente estamos en un estancamiento que puede durar muchas, incluso décadas, ¿no? Aparentemente todo más o menos igual, ni bien ni mal. Poco a poco, pues se va, pues eso, perdiendo ese poder, ¿no? Ese nivel de vida, ¿no? Eh, que muchas veces queda oculto, ¿no? Queda oculto, por ejemplo, pues viajes de bajo coste, perdón, Airbnb, no sé, todos estos tipos de cosas de low cost, ¿no? Que optimizan mucho la economía, ¿no? Y que a veces difuminan, ¿no? O digamos que enmascaran, ¿no? Que hay una pérdida de nivel de vida, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces yo creo que el cambio climático va a ser el disruptor. El disruptor va a provocar unas migraciones que van a ser muy importantes. Y bueno, y si tenemos en cuenta pues lo que ha sucedido este verano, ¿no? Este verano es verdad que ha habido un niño muy fuerte y que volverá un poco las cosas a la normalidad, ¿no? Pero vemos esa tendencia al alza, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esas temperaturas se vuelvan extremas, ¿no? En países como Irán e Irak. Bueno, pues habrá a lo mejor un 80% de la gente que se deja morir, ¿no? Y no se quiere mover, ¿no? Pero a lo mejor hay un 20% que se mueve, ¿no? Con lo de Siria, hemos visto, Siria sufrió una sequía gravísima debido al cambio climático. Hubo un montón de gente desplazada dentro del país y eso ha sido un factor muy importante en causar el conflicto que se está viviendo ahora mismo en Siria, ¿no? Entonces estas cosas están sucediendo. Lo que pasa que tú puedes decir que, bueno, pues la gente se muere en estos países, ¿no? Sin llegar a más análisis, ¿no? El precio de la comida también ha sido crítico, ¿no? A la hora de ser un disruptor en la estabilidad socioeconómica, ¿no? De muchos países, ¿no? Cuando se llegó a un pico el precio del grano, pues sucedió todos los problemas que vimos en Egipto, ¿no? Y cuando además ha dejado de ser un productor neto de petróleo y es consumidor, ¿no? Todo esto ha causado un tremendo problema en Egipto. Escuchaba, hay un programa hace poco en la BBC, no tienen ni capacidad de tener muchos medicamentos. Ese país se está volviendo atrás a una velocidad, pues, verdaderamente que asusta, ¿no? Pero también sabíamos que estaba muy superpoblado, no tiene tanto terreno cultivable, depende del grano del exterior, ¿no? Etcétera, ¿no? Una serie de condicionantes que son negativos, ¿no? Y les está afectando mucho. Entonces, yo creo que el cambio climático afectará mucho a la producción de comida y provocará esas migraciones que van a ser un disruptor y que pueden cambiarlo todo. Al final, los modelos se pueden ir al chasco o nos podemos ver en situaciones que digamos que son imposibles, ¿no? Dentro de 20, 30 años. Eh, o podemos continuar más o menos, si la cosa va lenta, en ese símil, ¿no? Como ese símil de la rana que se va cociendo poco a poco, ¿no? Y no se entera, ¿no? Que creo que es un símil muy bueno para describir la situación del mundo, ¿no? Antonio, llevamos ya prácticamente una hora de programa y me gustaría daros una última ronda para que nos deis unas conclusiones y empiezo por ti. ¿Qué más nos puedes decir antes de acabar el programa? ¿Algún tema que se te haya quedado en el tintero o que quieras comentar? Adelante. Bueno, a mí mi mayor preocupación respecto al asunto concreto este que yo hablaba al principio del programa del modelo ETP, yo creo que hay una conciencia clara que estamos llegando a una frontera, estamos llegando a una situación con un gran potencial destructivo en todos los frentes. Está el frente de los recursos naturales, está efectivamente el frente ambiental en general, con el cambio climático como problema estrella, el problema de la biodiversidad, el problema del agua, el problema de las crecientes desigualdades sociales, el problema de la pérdida
de confianza política. Es un problema social importante también, porque la gente ve que no se resuelven sus problemas en medio de todos los problemas que se generan y que la clase política cada vez está más desconectada. Yo creo que en esta situación se están buscando faros, se están buscando guías, se está buscando a alguien que te dé una referencia, que te explique lo que pasa, que te permita articular un discurso coherente, que yo creo que eso es lo que está faltando, que a nivel político pues, sea gente que sea capaz de articular un discurso coherente que pueda explicar qué está pasando y proponer vías de solución. Lo que se tiende a hacer es continuar por el mismo camino que estamos siguiendo. Yo creo que esto en parte explica el interés que despertó este informe del grupo Hill, el informe este del modelo ETP, y que yo creo que este fenómeno se puede volver a reproducir justamente por eso mismo, porque hay una necesidad, ¿no? Y si esta necesidad no se está cubriendo, lo que va a pasar más probablemente es que se va a recurrir a explicaciones quizá no aparentemente tan sofisticadas, pero más simplonas que permitan confirmar ciertos sesgos, cierta tendencia a los autoritarismos, cierta tendencia a que vengan problemas. En Europa también vamos a tener problemas bastante serios en todos los frentes, no solo en el de los recursos, también en cambio climático. Hay mucha preocupación actualmente con todos los fenómenos que se están desarrollando en el Ártico que pueden afectar de manera grave la productividad agrícola de esta zona del mundo. Y bueno, en medio de este caos creciente, en medio de esta disfuncionalidad que se niega que exista, pero que realmente los ciudadanos perciben, creo que hay cierta responsabilidad de intentar dar unas respuestas que sean coherentes, que sean pensadas y que se articulen de una manera lógica, ¿no? Y ahí está, yo creo, la gran dificultad y el gran reto, porque podemos seguir haciendo muchos programas, o yo puedo seguir escribiendo muchos posts, o David, o Oriol, lo que sea, analizando la situación actual, pero creo que en un momento dado lo que al final va a acabar haciendo falta, o ya hace falta hace tiempo incluso, es articular un mensaje claro y articular un discurso que permita dar soluciones, ¿no? Para pasar de esta idea de lo del catastrofismo que decía antes David, ¿no? A mí cuando me dicen, es que estás diciendo que vamos a morir todos, digo, hombre, sí es verdad. Digo, pero no todos al mismo tiempo, ¿eh? Claro, es esto, es decir, claro, la cuestión es decir, bueno, a ver, hay que entender que procesos son naturales y hay que intentar dar respuestas lógicas y coherentes. Y yo estoy convencido de que hay muchas maneras de adaptarse. ¿Eh? Lo que pasa es que también a veces hay que intentar pensar un poco fuera de la lógica convencional, que es la que nos arrastra al desastre. Y si no somos capaces, yo creo, de este mundo de la academia o de los mundos más informados, de dar esta respuesta, pues lo que pasará es que seguramente estas respuestas más ramplonas, más populistas, más autoritarias, que es un poco a lo que estamos tendiendo, yo creo, actualmente. Yo creo que la elección de Trump en Estados Unidos, el Brexit, la posible elección de Marine Le Pen en Francia, el auge de los movimientos de ultraderecha en general en Europa, yo creo que están dando esa respuesta que nosotros no estamos dando, ¿no? Y aquí tenemos cierta responsabilidad por la parte que nos toca, porque algún día también nos tocará recibir a nosotros. Pues muchas gracias, Antonio, por tu participación en el programa y danos, por favor, la referencia para poderte seguir. Bueno, yo tengo un blog que se llama The Oil Crash, aunque, bueno, como el dominio ya estaba pillado, pues tuve que poner en orden diferente las palabras y el dominio es crashoil, todo junto, .blogspot.com y bueno, en todo caso, si pones Antonio Turiel blog, pues lo vas a encontrar fácilmente en Google. Una inmensa cantidad de material para quien quiera informarse mejor sobre estos temas. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. David, ¿qué nos puedes decir antes de acabar? Bueno, pues un poco con respecto al informe, yo creo que ya hemos hablado y es el fiasco, ya está dicho. No por eso hay que, desde mi punto de vista, desdecir el resto digamos, de informes o de personas que advierten un poco de la deriva también insostenible en ese aspecto de agotamiento acelerado de los recursos, ¿no? Pisando el acelerador cada vez más rápido, ¿no? Y bueno, pues ya estamos viendo que el mundo está cambiando, ¿no? O sea, hay aspectos que hace a lo mejor eso, 5, 10 años parecería de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, el tema del Brexit, por ejemplo, la elección de una persona como Trump, con todo lo que se puede decir al respecto. Yo creo que, o lo que las posibilidades que tiene Le Pen o que tiene otros tipos de políticos similares por Europa, ¿no? Yo me lo tomo como, de alguna manera, también como un mecanismo de adaptación, porque hay otro aspecto que ha, digamos, exacerbado aún más todo este tipo de problemas, que es la globalización.
Yo me tomo que en parte las sociedades empiezan a adaptarse también a los cambios. Yo creo que uno de los cambios o una de las adaptaciones que tenemos que hacer, creo, es precisamente digamos, acabar o por lo menos limitar muy mucho el fenómeno de la globalización. Creo que es precisamente aquello que está más lejos de lo que es un sistema resiliente o una adaptación a un sistema, ¿no? Se está haciendo por la parte social, quizás, que es lo que se ha sentido más, en particular en los países occidentales, pero bueno, tienes un trasfondo también de todo tipo, desde ecológico, energético, de seguridad alimentaria, seguridad energética. O sea, lo que hay detrás de la globalización, para mí, es todo un cúmulo de situaciones que nos han ayudado a llegar donde estamos, ¿no? En todos los sentidos. Toda la crisis de legitimidad, todo lo demás. Entonces, bueno, la pérdida de soberanía o la sensación de que se ha perdido completamente la soberanía de los propios poblaciones de los países. Entonces, bueno, pues son cambios que parecen alucinantes si se contemplan o se podían pensar hace unos años, donde, por ejemplo, eso, criticar el libre comercio, criticar determinadas políticas que eran de sentido común, se decían, ¿no? O todavía se dicen, lo que pasa es que ya cada vez menos gente se las traga, ¿no? Ese sentido común ha quedado como un poco descafeinado. Yo creo que, como hemos hablado en algún programa, que bueno, yo defiendo eso, que eso va a seguir avanzando, ese sentido común, por ejemplo, en aspectos como pueden ser la automatización, ¿no? La robotización, etcétera, como fundamento del bienestar de la sociedad en su conjunto. Eso, en general, está todo encuadrado, todo lo que estoy comentando está encuadrado dentro de una idea del progreso a través de, por ejemplo, crecimientos de la productividad basado en la automatización o en el comercio internacional o en la formación de bloques cada vez más grandes de países o de sociedades. Todo eso está cayéndose, creo, a pedazos, ¿no? Ya esas ideas de, por ejemplo, bueno, como hemos hablado también en algún programa, que otro referente a la conquista del espacio, los sueños de acabar con las enfermedades, el hecho de que vamos a vivir siempre mejor que nuestros padres, toda una cantidad de aspectos que forman parte de lo que es el mito clásico del progreso, que hemos visto muchas veces, un poco están terminando. Creo que es un mecanismo adaptativo en el fondo, ¿no? Por eso yo guardo cierta confianza en una suerte de sabiduría interna de las poblaciones que le hace un poco percibir, aunque el camino pueda parecer tortuoso y a veces pues este tipo de personajes que están ocupando el poder pues no nos satisfacen. Es en buena parte, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, una consecuencia también de que se deniega otro tipo de salida, ¿no? Para mí la elección de Trump viene directamente a consecuencia de que cuando tú prohíbes que haya una alternativa de otro tipo, que pueda ser en un momento dado más satisfactoria en términos generales para la sociedad, pues, como fue el caso de lo que le pasó a Bernie Sanders, pues suceden también este tipo de cosas. Cuando la gente se ve traicionada completamente por el sistema, en el caso de Europa, yo creo que es el funcionamiento de los partidos de izquierda, su apoyo decidido por la globalización, su apoyo decidido por una serie de paradigmas de la Unión Europea, de la moneda única, de todo un montón de cosas que están detrás del abandono creciente de gran parte de la población. Porque es la primera pregunta, en vez de considerar que todo el mundo parece que se ha vuelto fascista, todo el mundo se ha vuelto racista, habrá que preguntarse, habrá que hacer una pequeña autocrítica, sobre todo los partidos de izquierda que se supone que trabajan para la mayoría de sobre todo con los más desfavorecidos, ¿por qué está ocurriendo eso? Y yo, como comento, pues es un poco eso. No creo que es un mecanismo adaptativo y bueno, no lo sé. Espero que todo esto no genere conflictos, no genere situaciones que, sobre todo desde el punto de vista de tensiones internacionales, etcétera, que vayan a peor, ¿no? Que puedan poner en peligro ya la paz incluso mundial, ¿no? Pero un poco creo que el hecho de que los bloques, la idea concebida actualmente sobre la globalización, sobre todo lo que hemos vivido, creo que es bueno que se vaya desmontando porque es una manera en que las sociedades se adaptan a otro tipo de cosas que van a llegar. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos, y bueno, escribo alguna vez en un blog que se llama Historia, Economía y Filosofía. Gracias, David. Y Oriol, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Brevemente me gustaría comentaros que hablando de todo este autoritarismo, mi empresa se reunió el equipo de seguridad informática porque ahora para cruzar la frontera en Estados Unidos te pueden requerir la clave de encriptación de tu móvil o de tu portátil y si no la das te pueden denegar el acceso de por vida. Y ahora parece ser que vamos a tener que ir para cruzar la frontera con Nokias de estos viejos, tontos, y portátiles que no tienen ningún dato dentro, ¿no? Que son terminales tontos, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Que nos estamos... que el mundo está cambiando, ¿no? Hacia un autoritarismo que no sabemos dónde va a acabar y creíamos que estaba pues casi desahuciado, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no? Muchas de estas situaciones, si las hubiéramos contado hace unos años, pues no nos las hubiéramos creído. Así que hay que estar vigilantes y hay que dar un discurso, hay que dar alternativas a la gente, alternativas que sean justas y que respeten a las personas, ¿no? Al individuo como persona. Y bueno, nada, gracias por invitarme. No, perdona. Oriol, gracias por invitarme y un saludo. Gracias, Oriol. Y bueno, eso sin hablar del gran hermano que parece ser que nos tiene metidos en todos los móviles y buena parte de ordenadores, televisores y demás, ahí a través de la CIA, de la NSA y demás agencias por cortesía de Wikileaks, que ya hablaremos de eso un día. La revelación de hoy de Wikileaks es bastante turbadora. Sí. Ya hablaremos. Hasta las televisiones inteligentes te las activan. Sí. Te tengo fichado, Oriol, no como la CIA, sino te tengo fichado para radioactividad para que nos hables de estos temas de seguridad informática, que seguro que hay muchísima gente que le interesa ver qué trascendencia puede tener esto y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo. Ya nos comentarás, porque vamos, nos tenemos que aprovechar de que te tenemos aquí. Venga. Gracias, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a Juan Martínez, Ramón Ferrer, Pablo Domínguez, José Manuel Corrales, los compañeros que hacen posibles estos programas. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos también nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.